Me llamo Verónica Jiménez y soy de Colombia. Vivo en una provincia donde la mayor fuente de trabajo gira en torno a la caña de azúcar, plantaciones que abundan en la entrada de la ciudad donde yo resido y que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un sector muy concurrido para mí, ya que cuando conocí a Lucio, quien en la actualidad es mi esposo, este era un empleado de la empresa que explota ese comercio. Era el año 2002 cuando me encontraba embarazada de nuestro primer hijo. Éramos jóvenes todavía. Lucio contaba con 24 años de edad y yo con 22. Debo mencionar que nos costó mucho mantener y hacer crecer nuestra relación, porque nuestros padres no estaban mucho de acuerdo, siendo justamente la corta edad que teníamos cuando decidimos mudarnos a vivir juntos. Más aún, se complicaron las cosas cuando supieron que estábamos esperando un hijo. Pero en fin, no les quedó de otra que apoyarnos, pues sean cuales sean sus opiniones, nos amaban lo suficiente como para resignarse y seguir a nuestro lado. Al principio habíamos alquilado un pequeño departamento en los alrededores de la entrada a la ciudad, eso con la intención de estar lo más cerca posible de las plantaciones, ya que en esa época no teníamos auto, por lo que mi esposo tenía que ir al trabajo en bicicleta. Y cuando ésta se descomponía por cualquier motivo, le tocaba hacerlo caminando. Ya se aproximaba el tiempo de comenzar. Como cuando era la costumbre, el patrón lo mandó a llamar para unirse al grupo de empleados de una vez. Se levantó una mañana temprano y se fue a las plantaciones, pero me sorprendió cuando lo vi regresar a casa una hora después. Me asusté un montón, porque lo primero que se me vino a la mente fue que había tenido algún inconveniente y no iniciaría, o peor todavía, que había perdido el trabajo. Sin embargo, nada de eso había pasado. Es más, regresó con una buena noticia. El patrón le había ofrecido otra clase de trabajo en las plantaciones, en la que ganaría mucho más y sin hacer tanto esfuerzo. Don Patricio me pidió que cuidara la casa que hay en el terreno. En realidad nadie más que el cuidador vive ahí, pero al parecer el señor que estaba ya se retiró, así que necesita a alguien para que a él lo reemplace. Es una buena oportunidad. Aquí estamos pagando alquiler, y si nos mudamos a vivir a esa casa, ya no tendremos que pagar nada. Mejor todavía, porque aparte de vivir gratis en ese lugar, me van a pagar por eso. ¿Qué opinas?, él me preguntó. Y claro que me agradó la propuesta. Me puse muy contenta. Como dijo él, ahí viviríamos sin pagar alquiler y por otro lado, seguiría obteniendo ingresos. Sin embargo, no veía la alegría que él debería tener en su cara. Lo conozco muy bien. Algo lo tenía preocupado. Por eso fue que de inmediato le pedí que me contara qué le impedía sentirse contento. Pasa que me di cuenta de que a algunos de mis compañeros no les gustó mucho que don Patricio me eligiera a mí, porque prácticamente es como subir de categoría, pues como te mencioné, me pagará mejor. Yo trabajo ahí hace pocos años, pero hay quienes llevan décadas e incluso toda una vida como empleado en esa empresa, y concretamente son a ellos a los que no les pareció justo que yo sea el nuevo cuidador. Imagínate, ya no tendré que estar trabajando bajo el sol,
mientras que ellos sí seguirán haciéndolo. Lo único que tengo que hacer es cuidar la casa, como así también hacer recorridos por las plantaciones cuando ya no quede nadie, es decir, en las noches. Todo lo demás ya será tiempo para que podamos disfrutar de nosotros. Así podré dedicarme más a ti y al bebé que viene en camino. Pero la verdad es que me sentí mal por ellos. Pero don Patricio insistió en que yo era el indicado para ese trabajo. Desgraciadamente, cuando él comenzó con el nuevo trabajo, se encontró con que la casa estaba muy descuidada. Era de esperarse, ya que el señor que la cuidaba antes era alcohólico y no se preocupaba mucho. A raíz de esto, él se dedicó de lleno para limpiarla y refaccionarla antes de mudarnos. Entretanto, yo conseguí en el departamento por unos días más. Una noche, la anterior al día de la mudanza para ser más exacta, él llegó con varios moretones en su brazo derecho. Aparte de eso, tenía la camisa rota, así que era evidente que algo serio le había pasado. Se justificó diciendo que se había caído de un mueble, donde estaba trepado reparando una parte del techo de esa casa. Pero yo no le creí, pues notaba miedo en sus ojos, y era la primera vez que lo veía así. Pero no pude lograr que me contara nada, y tampoco quise molestarlo más. En la mañana siguiente, teníamos mucho trabajo por hacer y necesitaba que ambos estuviéramos tranquilos. En más de una oportunidad, ya había visto esa casa con anterioridad, cuando iba a visitarlo en el trabajo para llevarle la comida que a veces se le olvidaba. Tal vez por eso me asombré cuando ingresé. En verdad que Lucio había hecho un buen trabajo en ambientarla. Durante el día él estuvo recorriendo el lugar y acompañando al patrón. Entretanto, yo me dediqué a desempacar y acomodar nuestras cosas. Estaba totalmente sola, o al menos eso es lo que creí, pues de la nada aconteció el primer evento extraño. Me encontraba sentada en la cama doblando la ropa para así guardarla en los cajones, cuando escuché a la perfección como si alguien abrió la puerta principal. No me pude equivocar, ya que ésta producía un chillido inconfundible. Pensando que se trataba de Lucio, hablé con voz alta para avisarle que ya me hallaba en la habitación. Él no me respondió, pero a continuación escuché cuando esa persona empezó a caminar hacia donde yo estaba. Cuando ya tendría que haber llegado a la puerta, me di la media vuelta para mirarlo, pero no había absolutamente nadie. Ahí fue cuando sentí por primera vez un gélido aire rodeando el entorno. Fue como cuando una brisa muy helada entra por la ventana, lo cual tampoco podía ser, ya que estaba cerrada. Me quedé mirando hacia la puerta pensando y tratando de comprender qué había pasado. Y cuando me puse de pie para salir a revisar la sala, contemplé aquella horrenda visión. Fue como si el mismo aire tomara forma visible por unos instantes, algo así como un vapor o humo transparente. Fue solo un instante y se desintegró. Pero les juro que alcancé a notar que se había formado la silueta de una persona muy alta y robusta. A Dios gracias, sentí confusión más que miedo. No obstante, no quise quedarme ahí tratando de analizar lo acontecido.
Así que salí de la casa y me senté sobre un tronco que había bajo un árbol a esperar a que regresara mi esposo. Cuando llegó, traté de disimular mi estado de perplejidad. En tanto, él me conversaba y yo no hacía otra cosa más que oírlo en silencio. Estoy segura de que él se dio cuenta, porque en un momento dado dejó de hablar para mirarme fijamente. Pero lo llamativo fue que no me preguntó nada de nada, dándome a entender que quizás él ya sabía lo que me había pasado. Ni él ni yo tocamos el tema por el resto del día. Cuando llegó la noche nos pusimos a cenar. Luego de eso me quedé a limpiar las cosas mientras que él salió a revisar que el cañaveral estuviera todo bien. Cuando volvió nos acostamos a dormir sin inconveniente alguno. Pero lo tétrico sucedió en la madrugada. Un sonido estrepitoso sucumbió en el cuarto. Espantados por no saber lo que pasaba, nos sentamos rápidamente sobre la cama mirando para todos lados. Yo ya comenzaba a llorar cuando el ruido volvió a resonar. Recién ahí nos dimos cuenta que provenía del techo. Como este era de láminas, podíamos ver que algo muy pesado estaba encima de nosotros, pues se notaba como se hundían por el peso. Lo que fuera que estuviera ahí comenzó a moverse de un lado a otro, a la vez que iba rasguñando las láminas. Lucio me abrazó y me pidió que me tranquilizara, que simplemente se trataba de un animal del monte y que ya pronto seguiría. Pero ni al estar en sus brazos pudo calmarme, pues con lo que me había pasado en la tarde, estaba más que segura que se trataba de algo paranormal. Así como esa cosa llegó de la nada, se marchó de igual manera, ya que el silencio regresó abruptamente. Nos quedamos abrazados, y Lucio diciéndome que el supuesto animal ya se había ido, y yo secándome las lágrimas, hasta que de un modo inesperado, algo más volvió a manifestarse. Los dos escuchamos el chillido de la puerta de entrada abriéndose lentamente. Ahora más que nunca me fue imposible no relacionarlo con el fenómeno que ya había vivido, por lo que comencé a llorar aterrada de nuevo. Lucio tenía un rifle que su patrón le había dejado por cualquier cosa, mismo que se encontraba apoyado sobre el rincón de la habitación. Presuroso, se levantó de la cama y lo tomó, y salió a enfrentar a quien había ingresado. En tanto, yo le gritaba entre llantos que no lo hiciera. Pero no encontró a nadie, y para serle sincera, no sabía si alegrarme por eso o asustarme aún más, porque cuando él regresó tenía un tremendo miedo plasmado en su semblante. Nos quedamos abrazados por unos minutos más, y cuando nos convencimos de que ya había pasado, cada quien se sinceró y contó lo que previamente nos había ocurrido. Ese día, don Patricio me entregó las llaves y me acompañó hasta aquí para indicarme lo que tenía que hacer. Literalmente estaba bastante arruinada, sucia, deteriorada. Habían manchas sobre las paredes de la sala, y por el fuerte olor que despedía supimos que se trataba de orina. Parece que ese viejo mugriento hacía sus necesidades aquí adentro nomás. Lo más repugnante era el otro olor, pero este era nauseabundo, como si hubiera algún animal muerto. Don Patricio solo aguantó por unos minutos más,
y se fue insultando al viejo. Es por eso que nomás yo vi aquella asquerosidad. No sé qué le hacía ese viejo a la casa, pero te juro que encontré varias gallinas muertas, degolladas, ocultas en el interior de una caja de cartón. Sea lo que sea, ni siquiera se preocupó por ocultarlo, porque en el cartón estaba manchado con el vital líquido seco, al igual que la parte del piso donde estaba apoyada. No conocíamos mucho a ese hombre. Lo único que sabíamos era que le gustaba beber mucho y últimamente ya ni cumplía con su trabajo. Algunos dicen que no es que él renunció, sino que don Patricio lo echó por esa misma razón. Cuando el patrón se fue y me quedé yo solo, comencé a limpiar todo, y en el momento que me tocó levantar la caja con esas gallinas muertas, escuché un gemido a mis espaldas. Por instinto la dejé caer y volteé a mirar. Solo alcancé a ver una figura incorpórea deslizándose a gran velocidad por la sala. No era una persona, más bien pareció como un aire formado con un contorno de algo que flotaba. Permanecí absorto ante esa desconocida manifestación, pero cuando el gemido volvió a sonar, pero esta vez arriba de mí, no me aguanté el miedo y me salí por unos minutos. Don Patricio andaba por ahí cerca, así que no me quedó de otra que volver a entrar para que no me regañara. Y por suerte, ya nada más pasó. Hasta ese día en el que llegué a la casa con la camisa rota. Te mentí cuando te dije que me caí del mueble. Estaba en la sala ya a punto de salir para ir a la casa, cuando de pronto algo me tomó y me empujó para atrás. Te juro que sentí clarito cuando una de sus manos la apoyó sobre mi pecho y con la otra me agarró de la nuca para tirarme. Apenas caí al piso, me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la habitación. Ahí me soltó, pero cuando me levanté para salir corriendo, me volvió a sujetar para regresarme al mismo lugar. Es como si no quería que me fuera, así que me rompió la camisa y me dejó esos moretones. Aquel olor repugnante que había cuando ingresé con don Patricio volvió a sentirse, pero ahora era mucho más fuerte, a tal punto de que me hizo vomitar. Me sentí mareado, descompuesto, pero por la desesperación y el terror que sentía me levanté como pude para escapar. Recién así no me volvió a atacar esa cosa. Recuerdo que me temblaban las manos y las piernas conforme Lucio me iba contando lo que le pasó. Cuando terminó, yo le conté lo que me había pasado a mí, coincidiendo que vimos la misma aparición. No obstante, no sabíamos a ciencia cierta de qué se trataba, pero desde ese instante comenzamos a pensar en abandonar la casa, aunque eso implicase que perdiera el trabajo. Al día siguiente, y como nos sentíamos un poco mejor, me pidió que aguardáramos unos días más, que él iría a una iglesia para hablar con un sacerdote para que viniera a bendecir la casa y tal vez con eso dejarían de pasar los eventos. Eso sí, desde esa vez ya no me separaba de él por ningún momento. Íbamos juntos a todas partes. En los días posteriores, y quizás porque hicimos bendecir el lugar, no hubo ninguna clase de actividad paranormal.
Recién cuando pasaron 3 semanas que vivíamos allí, volvió a ocurrir algo turbio, siendo esto lo que finalmente nos convenció de salir huyendo para ya no regresar. Recién comenzaba a anochecer. Algunos empleados todavía estaban dando vueltas por este cañaveral, así que Lucio y yo nos quedamos sentados en el tronco bajo el árbol, esperando a que saliera el último, puesto que sí o sí tenían que pasar por ahí, porque el portón estaba al lado de la casa. Les prometo que salieron todos, ninguno se quedó. Es por eso que nos aterramos, cuando estando ya en la oscuridad de la noche, vimos cómo las plantas de las cañas empezaron a moverse por sí solas. Era como si alguien en el interior las iba abriendo a medida de que avanzaba hacia nuestra dirección. Mientras tanto, nosotros estábamos paralizados del miedo. Pero cuando aquella cosa llegó finalmente a la orilla, vimos que no se trataba de ninguna persona. Era esa cosa, no más que ahora pudimos verla como era en realidad. Tenía cualidades indiscutibles de un demonio, negro en su totalidad. Solo sus ojos eran rojos, que diferían de ello. No le veíamos boca alguna, pero lo escuchábamos comenzar a reír. Y eso bastó para lograrnos ponernos de pie y correr hacia la casa. No se imaginan el pánico que sentíamos. Ni bien entramos, Lucio cerró la puerta con seguro en ese preciso instante, y ese espectro chocó contra ella. Ahí caímos en cuenta de que gracias a la bendición no podía entrar, pues lo escuchábamos gruñendo enfurecido a la vez que rondaba alrededor. Estuvo haciendo eso toda la noche. En tanto nosotros permanecimos en la habitación, rezando como nunca antes lo habíamos hecho. Cuando amaneció, el demonio ya se había marchado. Sin demora tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Por fortuna el patrón no despidió a Lucio. Le dejó seguir trabajando en las cañas y puso a otro empleado como encargado de esa casa. Y este se trataba de un anciano también, quien increíblemente decía que a él no se le aparecía nada y que jamás le pasó algo malo. Sin lugar a dudas había un trabajo de brujería en esa vivienda, y fue por eso que nos tocó padecer aquello. Varios años después, cuando mi esposo ya se encontraba trabajando en otro lugar, nos enteramos de algo que nos hizo revivir el pavor. Al parecer, el viejo que cuidaba antes de que nosotros nos mudáramos no era el brujo, en realidad era otro. Justamente el que reemplazó a Lucio, quien por cierto, era uno de los que se molestó cuando don Patricio nos eligió a nosotros. Parece ser que él hizo el trabajo de brujería, e incluso en los tiempos en el que el antiguo cuidador alcohólico vivía ahí. Probablemente hizo eso porque quería ocupar ese puesto, pensando que solo él lo merecía. No me extrañaría que también él fue el que colocó las gallinas muertas para culpar al viejo. Hoy en día vivimos tranquilos en nuestra propia casa, pero antes de eso ocupamos varios alquileres mientras tanto. Pero claro, primero nos aseguramos de que en ese lugar no hubiera ningún brujo envidioso a los alrededores.